Introducción. La vida no siempre se escribe en páginas de color dorado. Muchas veces comienza en papeles manchados por la pobreza, la soledad y la lucha por sobrevivir. Este libro no cuenta la historia de una sola persona, sino de miles que desde diferentes rincones han tenido que levantarse desde abajo, cargando en la espalda no solo sus propios sueños, sino también los de su familia. Hablar de la vida es hablar de un camino lleno de tropiezos y de batallas que nadie pidió, pero que todos debemos enfrentar. Es hablar de un niño que demasiado pronto tuvo que aprender a ser hombre, de un adolescente que se vio obligado a madurar sin tener la guía ni las oportunidades necesarias, de un joven que un día decidió dejarlo todo atrás y cruzar fronteras, buscando en tierras extrañas la esperanza de un futuro mejor. Pero también es hablar de lo que muchos callan, el dolor de la discriminación, el racismo que hiere en silencio, el miedo constante a una deportación injusta y el sentimiento de no pertenecer a ningún lado. Vivir como migrante no es solo trabajar duro, es aprender a resistir la soledad, las injusticias y los juicios de una sociedad que muchas veces te mira como extraño. En estas páginas se encontrarán momentos de lucha, caídas profundas y silenciosas batallas contra la depresión. Se hablará de ilusiones que se postergan, de planes que parecen desvanecerse con los años, pero también de la fuerza que surge cuando uno se niega a rendirse. Porque aún en medio del dolor siempre hay algo que nos empuja a seguir, la fe en Dios, la esperanza de un mañana distinto y la certeza de que la vida, aunque dura, también es generosa con quienes persisten. Este libro no pretende ser un lamento, sino una voz de acompañamiento, una voz que recuerda que no estamos solos, que las dificultades que enfrentamos en el camino no son señales de derrota, sino pruebas que nos forman. Y aunque cada historia es única, todas comparten un mismo mensaje. La vida puede golpearnos, pero también puede transformarnos si aprendemos a levantarnos una y otra vez. Que estas páginas sean un espejo donde muchos encuentren reflejadas sus propias luchas, y al mismo tiempo, un faro que les recuerde que aún en la oscuridad, siempre hay un motivo para seguir caminando. Capítulo 1. Infancia entre carencias y sueños. La infancia debería ser un tiempo de inocencia, de juegos y de aprendizajes guiados por la familia. Sin embargo, para muchos no es así. La pobreza, las carencias y la falta de oportunidades obligan a crecer antes de tiempo, a madurar cuando todavía se es un niño. Nacer en un hogar humilde significa aprender pronto que nada llega sin esfuerzo. Significa entender que el pan en la mesa no siempre está asegurado y que cada día puede convertirse en una lucha silenciosa contra la necesidad. Los juguetes se sustituyen por responsabilidades, y los sueños de la niñez se ven empañados por la urgencia de sobrevivir. En esos años de juventud temprana, cuando debería haber existido la guía de la escuela y la seguridad de un hogar, la vida empuja hacia adelante sin preguntar si se está listo. El niño que apenas descubre el mundo tiene que convertirse en adulto sin tener elección. Esa experiencia, dura y dolorosa, deja cicatrices que acompañan de por vida, pero también siembra una semilla, la semilla de la resistencia. Las calles se convierten en un aula improvisada, donde las lecciones no vienen de libros ni maestros, sino de la necesidad de adaptarse y defenderse. Allí se aprende que la vida no siempre es justa, que la soledad pesa más cuando se es pequeño, y que la independencia forzada es un precio alto que se paga por sobrevivir. Y sin embargo, entre tantas dificultades también nacen sueños. Sueños que parecen imposibles, pero que se convierten en el motor para seguir adelante. El niño que crece sin apoyo aprende a mirar más allá de la miseria, imaginando un futuro distinto, un lugar donde la vida pueda ofrecer algo más que sufrimiento. Esa mezcla de dolor y esperanza marca a fuego la personalidad. Enseña a valorar lo poco, a luchar por lo que otros dan por hecho y a reconocer que, aunque la infancia haya sido dura, también fue el terreno donde se forjó una fuerza interior que acompañará toda la vida. La infancia entre carencias y sueños es el primer peldaño de una escalera larga y difícil. Y aunque muchos quisieran borrar esos recuerdos, la verdad es que son parte de lo que nos convierte en lo que somos. Porque en medio de la pobreza, de la falta de amor o de apoyo, nace un espíritu que se rehúsa a rendirse, aun cuando todo parece estar en contra. Capítulo 2. La adolescencia sin red de apoyo. La adolescencia suele ser un tiempo de descubrimiento, de amistades y de sueños que empiezan a tomar forma. Sin embargo, para quienes crecen sin una red de apoyo, esa etapa se convierte en un salto brusco hacia la vida adulta. No hay tiempo para equivocarse, ni margen para explorar con calma. La necesidad obliga a trabajar, a sobrevivir, a enfrentar responsabilidades que superan la edad. Cuando un joven carece de respaldo familiar o de recursos básicos, cada día es una batalla. No hay un padre que lo guíe, ni una madre que lo proteja, ni maestros que puedan sostenerlo en sus tropiezos.
Lo que debería ser una etapa de preparación se transforma en una lucha por subsistir, y esa lucha deja huellas profundas. La desconfianza, la soledad y la sensación constante de estar en desventaja frente al resto del mundo. En esos años, la vida empuja a tomar decisiones demasiado pronto. El adolescente debe convertirse en adulto antes de tiempo, buscando un techo donde dormir, un plato que comer y un trabajo que apenas alcanza para lo mínimo. Se aprende a valerse por sí mismo, aunque en el fondo todavía se anhele un abrazo, una palabra de aliento o alguien que diga, no estás solo. La calle, en lugar de ser solo un espacio de juego o convivencia, se convierte en escuela de resistencia. Allí se aprende a sobrevivir, a distinguir quién ofrece ayuda sincera y quién busca aprovecharse. Allí también se enfrentan las primeras injusticias, los abusos de quienes ven en la juventud y la necesidad una oportunidad para explotar. Pero es en esa adversidad donde nace también una fortaleza que no se enseña en ningún salón de clases. La adolescencia sin red de apoyo moldea un carácter duro, pero también despierta un hambre de superación, una necesidad de demostrar que, a pesar de todo, se puede salir adelante. No es un camino fácil. El peso de la soledad y la falta de guía llevan a cometer errores, a confiar en quien no se debe, a caer en círculos de frustración. Sin embargo, esas experiencias, aunque dolorosas, van forjando una coraza, y detrás de esa coraza, un joven comienza a comprender que la vida es lucha, que nada se regala y que cada paso hacia adelante tendrá que ganarse con sudor, con lágrimas y con resistencia. La adolescencia sin red de apoyo no es solo un recuerdo amargo, es también el punto donde se gesta la fuerza interior que, con el tiempo, se convertirá en el motor para enfrentar los retos más grandes que están por venir. Capítulo 3. La decisión de emigrar. Llega un momento en la vida en que los sueños y la necesidad se cruzan en un mismo camino. Para muchos jóvenes de comunidades humildes, la única salida parece estar más allá de las fronteras. La idea de emigrar nace como una chispa de esperanza. Trabajar duro unos años, ahorrar dinero, regresar y construir la vida que en el lugar de origen parecía imposible. Pero detrás de esa decisión hay un costo enorme. No se trata solo de empacar pocas pertenencias, sino de dejar atrás raíces, recuerdos, amistades y muchas veces a la familia. Es subir a un autobús o cruzar un desierto con más ilusiones que certezas, llevando en el corazón la promesa de un futuro mejor, sin imaginar aún el precio que habrá que pagar. El viaje hacia lo desconocido está cargado de miedo. Miedo a no llegar, miedo a ser detenido, miedo a perderlo todo antes de empezar. Sin embargo, el hambre de superación y la necesidad de un cambio son más fuertes que el temor. La decisión de emigrar no se toma con ligereza, es un acto de fe, un salto al vacío con la esperanza de que el sacrificio valdrá la pena. Al llegar a Estados Unidos, la realidad golpea con fuerza. El idioma, la cultura, las miradas de desconfianza, la discriminación, lo que parecía una tierra de oportunidades se convierte al inicio en un territorio hostil. El migrante aprende pronto que aquí también hay cadenas, la del racismo, la de los salarios injustos, la del miedo constante a la deportación, y sin embargo, incluso en medio de esas barreras surge lo mejor del espíritu humano. Aparecen manos amigas, personas que abren una puerta, que ofrecen un consejo o un trabajo, aunque sea mal pagado. En esos pequeños gestos se encuentra la fuerza para seguir, para no regresar con las manos vacías y demostrar que, pese a todo, se puede salir adelante. La decisión de emigrar marca un antes y un después en la vida. Es dejar atrás la seguridad de lo poco conocido para abrazar la incertidumbre de lo nuevo. Es un sacrificio que no todos entienden, pero que miles han hecho y siguen haciendo, porque al final, emigrar no es huir, es luchar por una vida digna, aunque esa lucha signifique cargar con el peso del desarraigo, el dolor de la distancia y la eterna nostalgia de lo que quedó atrás. Capítulo 4. Primeros pasos en tierra ajena. Llegar a un nuevo país es como volver a nacer, pero sin la inocencia de la infancia ni el respaldo de una familia. Es abrir los ojos en un mundo desconocido donde cada palabra, cada calle y cada rostro parecen ajenos. El migrante pisa suelo extranjero con el corazón lleno de esperanza, pero también con un miedo que lo acompaña día y noche. Los primeros trabajos suelen ser los más duros y los peor pagados. Jornadas interminables bajo el sol, turnos de madrugada en la construcción, en el campo o en el empaque. No hay tiempo para descansar ni espacio para quejarse. Alguien recién llegado no tiene voz ni derechos, solo tiene la urgencia de demostrar que puede resistir. En esos primeros días, la explotación laboral se disfraza de oportunidad. Algunos patrones aprovechan la necesidad y ofrecen trabajo sin pagar lo justo o incluso sin pagar en absoluto. El migrante aprende a la mala que no todos tienden la mano con honestidad. Y sin embargo, entre las injusticias también aparecen personas buenas, dispuestas a compartir un plato de comida,
un lugar donde dormir o una palabra de aliento. La soledad se convierte en compañera inevitable. Extrañar el hogar, la familia, la tierra natal, es un peso que no se quita ni con el cansancio más profundo. Las noches son largas, y el silencio recuerda lo lejos que se está de todo lo que alguna vez dio seguridad. Además, el racismo y la discriminación aparecen como sombras constantes. Ser señalado por el idioma, por el color de piel o por el acento es una herida que duele más que el trabajo físico. Y junto a ello, el miedo permanente a la deportación. Esa sensación de que en cualquier momento todo esfuerzo puede desaparecer en un instante. Aún así, la necesidad obliga a seguir adelante. Cada dólar ganado, aunque sea con sudor y lágrimas, representa la posibilidad de cumplir un sueño. Enviar dinero a la familia, ahorrar para una casa o simplemente sobrevivir un día más. Los primeros pasos en tierra ajena son duros, pesados y solitarios, pero también son la prueba de que el migrante tiene un corazón dispuesto a luchar, aunque el camino esté lleno de obstáculos. Con el tiempo se aprende a caminar con más firmeza. La vida en un nuevo país nunca es sencilla, pero los primeros pasos son los que marcan la diferencia entre rendirse y seguir adelante, porque quien logra sobrevivir a ese comienzo está un paso más cerca de construir una nueva vida. Capítulo 5. Entre la esperanza y la rutina. Con el paso de los años, la vida del migrante comienza a tomar un ritmo predecible. Al principio, cada día parece una batalla nueva. Después, el trabajo se vuelve rutina. Levantarse de madrugada, trabajar largas horas en el campo, en la construcción o en el empaque, regresar agotado y volver a empezar al día siguiente. Esa rutina, aunque cansada, es también la que mantiene la esperanza. Cada cheque, cada dólar ganado representa la posibilidad de avanzar un paso más hacia el sueño que se guarda en el corazón. Enviar dinero a la familia, ahorrar un poco para un terreno, pensar en una casa que un día se pueda construir, esos sueños se convierten en la fuerza para resistir. Sin embargo, el tiempo no se detiene. Lo que comenzó como un plan de 1 o 2 años para juntar dinero y regresar, se va alargando. Los años se multiplican y lo que parecía temporal se convierte en una vida entera en tierra ajena. La rutina consume las fuerzas y de repente, un día el migrante se da cuenta de que ha entregado su juventud al trabajo sin descanso, postergando siempre el regreso. Entre la esperanza y la rutina también se esconde un peligro, el desgaste emocional. Vivir para trabajar, sin darse espacio para soñar más allá del cansancio, puede convertir la ilusión en resignación. El migrante lucha por no perder esa chispa que lo impulsó a cruzar la frontera, aunque a veces parezca que el esfuerzo nunca será suficiente, y aún así, la esperanza persiste. Cada amanecer trae consigo la promesa de que quizá hoy sea distinto, que quizá mañana las cosas cambien. Esa fe, esa terquedad de creer que los sacrificios tendrán sentido, es lo que mantiene en pie a quienes caminan entre la rutina y la esperanza, porque aunque el trabajo agote y los años pasen, siempre queda la convicción de que el esfuerzo no será en vano, que tarde o temprano la vida recompensará a quienes no se rinden. Capítulo 6. Los sueños que se postergan. Cuando uno parte hacia un nuevo país, lo hace con un plan claro en la mente. 1 año, tal vez 2, se dice. Y con eso bastará para ahorrar, regresar y empezar de nuevo en casa. Pero la vida rara vez sigue esos planes. Lo que parecía temporal se alarga en el tiempo, y lo que eran proyectos pequeños se transforman en sueños que se posponen una y otra vez. La rutina, las crisis económicas y las responsabilidades que surgen día tras día van aplazando la meta. El terreno que se quería comprar, la casa que se soñaba construir, la familia que se pensaba reunir en pocos años, todo eso queda guardado en una lista que nunca deja de crecer. Los años pasan sin pedir permiso, y de pronto el migrante mira atrás y descubre que el tiempo se ha llevado la juventud, que la fuerza no es la misma y que los planes originales parecen cada vez más lejanos. La vida se llena de frases como el próximo año o más adelante, pero esos años se convierten en décadas. Además, en el camino aparecen imprevistos, enfermedades, accidentes, crisis globales como la del 2008 o la pandemia. Golpes que obligan a usar lo poco ahorrado, borrando de un plumazo años de esfuerzo. Los sueños se sienten más frágiles, más lejanos, pero siguen estando ahí, aferrados al corazón como una llama que se niega a apagarse. Postergar los sueños duele, no porque se renuncie a ellos, sino porque se aprende que la vida no siempre permite cumplirlos en el tiempo que uno quisiera. Y aún así el migrante sigue soñando, porque aunque la casa no esté construida, aunque el terreno siga vacío, aunque el regreso parezca imposible, la esperanza nunca se extingue del todo. Los sueños que se postergan son también los que nos mantienen vivos. Son la razón por la que nos levantamos cada mañana y soportamos el cansancio.
Y aunque duela verlos alejarse, también nos enseñan que nunca es tarde para volver a intentarlo, que mientras haya vida, todavía queda oportunidad de alcanzarlos. Capítulo 7. Caídas emocionales, el peso de la depresión. No todo en la vida se mide en trabajo o en dinero. Hay batallas invisibles, silenciosas, que se libran dentro de la mente y el corazón. La depresión es una de ellas. Es un enemigo que no se ve, pero que pesa como una losa, apagando la esperanza y nublando la mirada. Después de tantos años de esfuerzo, de cargar con responsabilidades y de soportar la soledad, el cansancio emocional empieza a acumularse. La rutina se vuelve insoportable, los sueños parecen lejanos, y la mente comienza a convencerse de que nada vale la pena. La depresión llega así, poco a poco, sin pedir permiso, hasta convertirse en una prisión invisible. Vivir con depresión es despertar cada día con el cuerpo presente, pero con el alma ausente. Es sonreír hacia afuera mientras por dentro todo se derrumba. Es sentir que no importa cuánto se trabaje, nada cambiará. Y esa sensación consume, paraliza, hunde. En esos momentos muchos buscan refugio en el silencio, ocultando lo que sienten por miedo al juicio o por no cargar a los demás con su dolor. Pero el silencio no cura. El silencio solo profundiza las heridas. Salir de la depresión no es fácil. Requiere ayuda médica, terapias, medicamentos, fe y paciencia. Requiere aceptar que uno no puede con todo, que también es válido pedir apoyo. Y aunque el proceso es lento, poco a poco la vida comienza a recuperar color. Se aprende que la depresión no es un signo de debilidad, sino una señal de que se ha cargado demasiado peso durante demasiado tiempo. El migrante además carga con un factor extra, la soledad y el miedo. No siempre hay familia cerca ni alguien con quien hablar. Y sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, la voluntad de seguir luchando se convierte en una luz tenue, pero suficiente para seguir adelante. Reflexión final. La depresión puede hundirnos, pero también puede enseñarnos. Nos recuerda que somos humanos, que no tenemos que cargar el mundo solos. Y aunque parezca que no hay salida, siempre hay una mano dispuesta a ayudarnos. Siempre hay un motivo para levantarse de nuevo. Porque mientras hay vida, todavía hay esperanza. Capítulo 8. Lecciones de las crisis. A lo largo de la vida, las crisis llegan sin aviso. Pueden ser económicas, de salud, familiares o globales. Lo cierto es que siempre sorprenden y siempre duelen. El migrante lo sabe bien. Basta una recesión, un despido, una crisis como la del 2008 o una pandemia mundial para que años de esfuerzo se desvanezcan en cuestión de semanas. El dinero ahorrado se convierte en gasto de emergencia. Lo que se había reservado para un terreno, una casa o el regreso soñado termina en renta, comida o medicinas. Y duele, porque cada billete representaba horas de sudor y sacrificio. Pero las crisis no preguntan, simplemente arrasan. En esos momentos, la frustración es inevitable. Se siente como si el destino jugara en contra, como si no importara cuánto se trabaje o se luche, siempre habrá algo que derrumbe lo construido. Muchos se rinden ahí, convencidos de que no vale la pena volver a empezar. Pero otros, a pesar del golpe, deciden levantarse una vez más. Las crisis dejan heridas, pero también enseñanzas. Enseñan que la vida es frágil y que nada está garantizado. Enseñan la importancia de aprender a administrar lo poco, de valorar lo esencial, de no dar por hecho la salud, el trabajo o la estabilidad. Y sobre todo enseñan que no todo se trata de dinero. La familia, la fe y la resiliencia son los pilares que sostienen cuando todo lo demás se cae. Cada crisis es una maestra dura pero sabia. Nos obliga a reflexionar, a cambiar prioridades y a reconocer que la vida no se mide por lo que perdemos, sino por lo que somos capaces de reconstruir después. Reflexión final. Las crisis nos sacuden, nos quitan lo que parecía seguro y nos hacen dudar. Pero también nos recuerdan que dentro de nosotros hay más fuerza de la que imaginamos. Porque no importa cuántas veces caigamos, lo que realmente importa es cuántas veces estamos dispuestos a levantarnos. Capítulo 9. El despertar. La importancia de aprender. Hay un momento en la vida en que uno se detiene y se da cuenta de algo que duele aceptar. Sin educación, sin conocimiento, los caminos se cierran. Se puede trabajar duro, se puede luchar día y noche, pero tarde o temprano la falta de preparación pasa factura. El migrante lo descubre con el tiempo. Después de años de esfuerzo físico, llega la comprensión de que no basta con trabajar más horas porque el cuerpo se cansa, envejece y se desgasta. El verdadero cambio está en aprender, en adquirir conocimientos que abran puertas que el sudor por sí solo no puede abrir. Pero aprender tarde no es sencillo. Hay barreras, el idioma, la falta de tiempo, el miedo a no entender, y también están los engaños. En el camino, muchos caen en estafas disfrazadas de escuelas o cursos milagro, perdiendo dinero y confianza.
Sin embargo, cada tropiezo se convierte en un recordatorio de que aprender es necesario, aunque duela, aunque cueste. Con la llegada de la tecnología, las oportunidades comienzan a abrirse. Cursos en línea, certificaciones accesibles, herramientas que antes parecían lejanas, ahora están al alcance de un teléfono o una computadora. Y allí, el trabajador que creció sin estudios descubre un nuevo horizonte, que nunca es tarde para empezar, que el conocimiento también puede ser un refugio y una herramienta de libertad. El despertar no llega de golpe, llega con la certeza de que el aprendizaje transforma, que estudiar finanzas personales, mecánica o cualquier disciplina no solo da un título, sino que enseña a vivir con más sabiduría, porque el conocimiento no pesa, no se pierde en una crisis, y nadie puede arrebatárnoslo. Ese despertar cambia la perspectiva. El migrante entiende que su mayor inversión no está en el dinero que guarda, sino en el tiempo que dedica a aprender, porque cada nueva habilidad, cada conocimiento adquirido, es un escalón más hacia una vida más digna y con mayores oportunidades. Reflexión final: nunca es tarde para aprender. El conocimiento es la llave que abre puertas cerradas, la herramienta que fortalece cuando el cuerpo ya no puede más. Y aunque el camino haya sido duro, siempre habrá una nueva oportunidad para crecer, porque la educación no tiene edad ni fronteras. Capítulo 10: La fuerza de la superación personal. La vida no siempre da segundas oportunidades, pero siempre ofrece la posibilidad de levantarse. La superación personal no es un camino fácil ni rápido. Es un proceso lleno de caídas, tropiezos y aprendizajes que poco a poco van construyendo una nueva manera de vivir. Superarse no significa olvidar el pasado ni negar las heridas. Significa usarlas como lecciones, como recordatorios de que a pesar de las dificultades se puede seguir adelante. Cada golpe recibido, cada error cometido, cada lágrima derramada se convierte en parte de una fortaleza interior que no se consigue de otra manera. La verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez con más decisión. El migrante que soportó el trabajo duro, la discriminación, la soledad y la depresión, descubre que su mayor logro no fue solo sobrevivir, sino mantenerse de pie cuando todo parecía perdido. La superación personal también implica aprender a vivir con disciplina, administrar mejor el dinero, cuidar la salud, estudiar y rodearse de personas que sumen en lugar de restar. No es un camino que se recorre de un día para otro, es una construcción diaria, hecha de pequeños pasos que con el tiempo se convierten en grandes cambios. Y en medio de ese proceso la fe juega un papel esencial. La fe en Dios, en uno mismo, en la posibilidad de un futuro distinto, porque la fe es la chispa que enciende la esperanza cuando todo parece apagado. La fuerza de la superación personal no radica en ser más fuerte que los demás, sino en ser más fuerte que las propias dudas, los propios miedos y las propias derrotas. Es mirarse al espejo y reconocer: he caído, pero sigo aquí, y mientras esté aquí puedo volver a intentarlo. Reflexión final: la superación personal no es un destino, es un camino que se recorre día a día, con esfuerzo, disciplina y fe. Y aunque la vida nos ponga pruebas duras, siempre habrá en nosotros una fuerza capaz de levantarnos una vez más, porque quien no se rinde nunca está derrotado. Capítulo 11: Mirando hacia el futuro con esperanza. Después de tantos años de lucha, uno aprende que la vida no siempre cumple nuestros planes, pero sí nos da nuevas oportunidades. Los sueños pueden tardar, los caminos pueden desviarse, pero la esperanza sigue siendo el motor que empuja hacia adelante. Mirar al futuro con esperanza no significa negar las dificultades. Significa reconocer que a pesar de los fracasos y las pérdidas, siempre existe la posibilidad de volver a empezar. Cada día trae consigo la oportunidad de construir algo distinto, de tomar decisiones nuevas y de avanzar, aunque sea poco a poco. El migrante que dejó su tierra y entregó su juventud al trabajo duro comprende que nunca es tarde para reescribir su historia. Puede que la casa soñada aún no esté construida o que el regreso se vea lejano, pero la vida siempre ofrece segundas oportunidades para quienes siguen creyendo. La esperanza también se fortalece en la fe en Dios, en la fe en uno mismo y en la fe en que todo sacrificio tiene un propósito. Esa convicción permite enfrentar cada amanecer con un motivo para luchar, incluso cuando el cansancio pesa y las fuerzas parecen agotarse. Mirar hacia el futuro con esperanza es entender que el pasado no define el destino, que los errores cometidos no son cadenas eternas, sino lecciones que nos preparan para lo que viene, que los sueños postergados no son sueños perdidos, sino semillas que aún pueden florecer si seguimos regándolas con esfuerzo y paciencia. El futuro no es un regalo, es una construcción, y aunque el camino esté lleno de piedras, quien camina con esperanza sabe que cada paso lo acerca a una vida mejor. Reflexión final: la esperanza es la luz que nos guía en la oscuridad. Mientras exista esperanza, siempre habrá razones para seguir.
porque el futuro no depende de lo que hemos perdido, sino de lo que aún estamos dispuestos a luchar por ganar. Capítulo 12. Un mensaje para quienes luchan. Este libro no es una historia aislada, es el reflejo de miles, quizá millones, que han recorrido caminos similares. Personas que nacieron en la pobreza, que tuvieron que madurar antes de tiempo, que emigraron en busca de un sueño y que a pesar de las caídas siguen luchando con la frente en alto. A quienes caminan en esa batalla diaria, este mensaje es para ustedes, no están solos. Puede que el mundo los haga sentir invisibles, puede que la discriminación los lastime, que la soledad los acompañe y que el miedo a perderlo todo esté siempre presente. Pero aún así su esfuerzo tiene valor y su vida tiene un propósito. Cada día que te levantas y trabajas, aunque nadie lo reconozca, ya es una victoria. Cada lágrima que secas en silencio, cada vez que eliges seguir en lugar de rendirte, es una prueba de tu fortaleza. Puede que los sueños tarden, puede que el camino sea más largo de lo que imaginaste, pero mientras sigas en pie, el futuro seguirá teniendo posibilidades. La vida golpea, a veces muy fuerte, pero esos golpes no definen quién eres. Lo define tu capacidad de levantarte después de cada caída. La pobreza, la depresión, la discriminación o el fracaso no son cadenas eternas. Son pruebas que, al superarlas, revelan la grandeza que hay dentro de ti. Este mensaje es un recordatorio, nunca es tarde. Nunca es tarde para aprender, para empezar de nuevo, para levantarse una vez más. Nunca es tarde para soñar con una vida mejor. Y aunque el camino esté lleno de obstáculos, recuerda siempre que tu historia tiene valor y que tu lucha puede inspirar a otros. Reflexión final. A todos los que luchan, no se rindan. El sacrificio que hoy parece invisible un día dará frutos. La esperanza es más fuerte que la adversidad, y la fe en Dios, en uno mismo y en la vida siempre abre caminos. Tu historia no termina aquí, lo mejor aún está por escribirse. Epílogo. La vida continúa. La vida no es un camino recto. Está hecha de subidas y bajadas, de tropiezos y victorias, de momentos oscuros y de instantes de luz. Nadie tiene una ruta perfecta. Todos cargamos con heridas, con sueños postergados y con batallas silenciosas. Pero en cada paso que damos, la vida también nos ofrece oportunidades nuevas. Este libro no pretende dar recetas mágicas ni respuestas absolutas. Solo busca recordar que aunque la vida sea dura, siempre hay motivos para seguir adelante, que cada lágrima derramada puede transformarse en fortaleza, y que cada caída puede convertirse en el punto de partida para levantarse con más decisión. La historia no termina aquí. Mientras haya vida, habrá esperanza. Mientras haya fe, habrá caminos. Y mientras haya sueños en el corazón, siempre existirá un motivo para luchar. Dedicatoria. A todos los migrantes que viven y trabajan en Estados Unidos, este libro está dedicado a ustedes. A los que dejaron su tierra, su familia y sus recuerdos para buscar una vida mejor. A los que soportan largas jornadas bajo el sol, el frío y el cansancio. A los que enfrentan la discriminación, el miedo y la soledad, pero que aún así no se rinden. Este libro es un homenaje a su esfuerzo, a su valentía y a su esperanza, porque aunque muchas veces sean invisibles para la sociedad, ustedes son la fuerza que sostiene hogares, comunidades y sueños a ambos lados de la frontera.